Nosotros luego de este cuestionamiento que hicimos a la industria de celulosa nos dimos cuenta que había un problema mucho mayor, que no era solo el tema de los desechos al mar, como esta agua que en un principio bajaba cristalina, pura, estaba siendo secada por las plantaciones forestales que tienen que alimentar esta industria de celulosa, y nos damos cuenta, como que logramos abrir más los ojos y nos dimos cuenta que gran parte de la comuna está rodeada de plantaciones forestales. O sea, sobre el 70% tiene plantación, y de ese 70% más de la mitad es de uno o dos dueños, o sea, de Arauco o del grupo Angelini o del grupo Mate. ¿Y qué nos queda a nosotros? La zona central, como la séptima, la octava, se ha caracterizado por ser un área muy dinámica, con mucho cambio en poco tiempo, ¿ya? En el caso de la séptima región y parte norte de la octava región, donde hemos investigado el cambio, la pérdida de bosque, dado por deforestación y por fragmentación, llega a valores totalmente fuera de lo común, incluso a nivel latinoamericano, ¿ya? Con un 4,5% de pérdida anual, sobre todo en la década del 70 al 90. Y específicamente en la década del 70 al 80 llegó a un 5,1% aproximadamente de pérdida de bosque nativo. La octava región es protagonista en términos de poder concentrar plantas amenazadas. Amenazadas quieren decir que está en un estado de conservación. Y dentro de este estado de conservación están, ¿cierto?, las en peligro crítico, las en peligro, vulnerables. Según la categoría que se use para clasificar, estas pueden ir variando. Pero hay unas que son muy críticas a unas que están vulnerables. Y todas estas están con plantas amenazadas. Hay otras especies amenazadas que muchas veces son desconocidas. La gente las desconoce. Piensa que un árbol más, un árbol menos, no importa. Empieza a ver toda esta transformación, como también en otros proyectos como hidroeléctricos, donde para la adecuada toma de decisión se requiere también ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Es decir, la información genética, ¿ya? Hay especies, como por ejemplo, como hemos investigado, alercia, araucaria, en el caso igual de Queule, Ruil, donde existen diferencias genéticas en estas especies. Por ejemplo, nosotros no sabemos, en el caso de ciprés de la cordillera, el Austroscerus chilensis, que habita en la zona de Punilla y otras partes más, no sabemos si tienen alelos únicos, es decir, un rasgo genético único, como ha sucedido con otras especies. Hemos analizado para otras especies y nos damos cuenta de que hay ciertos lugares en Chile que se concentran alelo único para varias especies, que quedaron de cientos de miles de años atrás, quedaron ahí, pero hoy en este momento no están protegidos. Sobrepusimos las zonas protegidas por el Estado y nos damos cuenta que de 5 o 6 áreas importantes genéticas, una de ellas está prácticamente protegida. Las otras están en manos de propietarios, están fuera de las protegidas. Si tú pierdes esas poblaciones que tienen alta diversidad genética, pierdes esas poblaciones con alelos únicos, estás perdiendo gran parte de la diversidad genética de una especie. Y por ende pierdes parte de la biodiversidad. Entonces, las consecuencias de poder hacer cualquier transformación del paisaje, ya sea por una obra industrial, de infraestructura, de desarrollo económico, debe contemplar no solamente la parte, ¿cierto?, de recuperación, de forestar en otra parte. Hay que ver la parte genética, hay que ver cómo nosotros recuperamos estos procesos que se pierden, donde se da el clima, el suelo y la vegetación. ¿Y qué ha sucedido básicamente en las últimas décadas o 4 décadas acá en la octava región? Es que ha habido, ¿cierto?, una transición de ecosistemas más naturales a ecosistemas más humanos. Básicamente, ¿cierto?, lo que son plantaciones de especies exóticas, de eucalipto, de pino.
Como no hay un fin, no hay un coto en eso, muchas cuencas son intervenidas, ¿ya? Son alteradas, son transformadas completamente. Y las consecuencias de eso muchas veces no se miden, sino que después se evidencia cuando ya nos toca a nosotros, tales como inundaciones, erosión, ¿cierto? Falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tienes un monocultivo, obviamente tiene algún tipo de impacto. Muchos de estos monocultivos también son sometidos a talarraza. Entonces, si tú juntas talarraza con lluvias, por ejemplo, torrenciales, no tiene nada que pueda retener ese tipo de cubierta. Ahora, muchas de estas especies igual tienen un consumo hídrico muy distinto a lo que son los bosques nativos, que son propios del lugar donde llueve. Si tú pones la especie equivocada en el lugar equivocado, obviamente puedes provocar un impacto. ¿Ya? Muchas de estas especies exóticas consumen alta cantidad de agua. Si tú plantas esta especie en zonas, por ejemplo, de baja precipitación, va a tener un impacto en el agua potable de la gente. Si tú plantas esta especie igual en zonas erosionadas, ¿cierto? Va a tener una gran ventaja de poder controlar la erosión. Pero si tú después vas a cortar por el tipo de manejo de las plantaciones comerciales talarraza, es como si tú, ¿cierto?, sacas el tapón en un lavamano y todo el agua se te va. Si esto no para, si no se ordena el territorio, si no se hace una política clara, ambiental, de conservación, vamos a estar sometidos a áreas obviamente muy urbanizadas, muy lejos de natural, donde después nos va a dar cuenta a nosotros, a nuestra salud, a nuestro entorno. Vamos a tener que volver atrás, como ya han vuelto algunos países de Europa, de Norteamérica, donde se dan cuenta que mientras más natural es mejor para el bienestar humano. Las dioxinas son dos moléculas de benceno en la tetraclorodibenzodioxina que están unidas por puente de oxígeno y hay 4 átomos de cloro en la molécula. Pueden haber 3 también. Entonces, de acuerdo a la posición de esos átomos, es la toxicidad de las dioxinas y es el compuesto más potente que existe en el mundo para producir cáncer. Las dioxinas se forman cuando se tratan a cierta temperatura las moléculas orgánicas con cloro. O podría ser con bromo también y con otro halógeno, pero es principalmente cloro. Y el cloro se usa para blanquear la celulosa. En este momento muchas industrias no usan cloro en tal, sino que usan óxido de cloro. Y con óxido de cloro se forman menos dioxinas, pero solo la cuarta parte. Y depende de cuánta celulosa producen, a más celulosa que produzcan, más dioxinas hay. La solución para no producir dioxinas por este procedimiento es no tratar la celulosa con cloro, sino que tratar la pulpa de la madera o con agua oxigenada, o sea, con oxígeno, o con rayos ultravioleta, o con ozono. Son las 3 posibilidades. Y claro, eso encarece el costo, pero no produce daño. Y ese fue mi primer problema. Y sobre todo cuando ellos después en su estudio que presentaron a la Corema, ellos hacían ver de que iban a producir 3 kilos por cada tonelada de celulosa. Hicieron una fábrica de 550.000. Se imagina hacer la cantidad de compuestos renoclorados y que podían generar dioxina. A raíz de nuestras intervenciones, que tuvimos varias, con Cerco Arauco en Concepción, ellos bajaron posteriormente 1 kilo. Y nosotros con el doctor Chernichen sabíamos que en Finlandia y en otros países se estaba produciendo 10 veces menos de compuestos organoclorados que los que ellos pretendían. De ahí que esté en cierta medida, junto con el doctor Chernichen, nosotros tranquilos en que logramos que bajaran sensiblemente la cantidad de compuestos organoclorados. Esa fue una primera cosa. Y ahí cayó en mis manos un trabajo que se había hecho en embriones de ratones. La Universidad de Concepción había trabajado sacando agua en la desembocadura del río Biobío. Y ahí demostraron
que esas aguas, había 3 plantas de celulosa más arriba, ¿cierto? Y se demostró que en los embriones de ratones, se llama línea CHO, pero es muy técnico eso, ¿ya? Se demostraba de que había cambios cromosomales, ¿ya? Lo que era bastante preocupante. Enseguida siguió trabajando en la universidad y quisieron trabajar ya lo que era con animales, y trabajaron con caudivera, con la rana chilena, ¿ya? Y con renacuajos. Y ahí demostraron también que esas mismas aguas, a la altura de la desembocadura del Biobío, también producía cambios cromosomales. Entonces quisieron ver, bueno, ¿y qué ocurre con los vegetales? Y probaron con Allium cepa, que es la cebolla, y también hubo cambios cromosomales. Entonces era bastante preocupante lo que iba a ocurrir acá, en circunstancias que en el periodo estival el río Itata trae 8,3 veces menos caudal que el río Biobío. Entonces iba a haber una mayor concentración de todo. Y eso también era bastante preocupante, porque el caudal ecológico del río Itata es 10 metros cúbicos por segundo. El caudal ecológico es el caudal mínimo indispensable para que se mantenga la flora y la fauna. Y en la CONAMA aprobaron que solamente con 3, cuando esté bajo 3,4 metros cúbicos por segundo, o sea, 1/3 del caudal ecológico, ahí podrá parar la planta, ¿ya? Eso en ninguna parte del mundo existe una aberración de ese tipo. Nadie acepta que bajo el caudal ecológico puedan ser vertidas riles a un río, en ninguna parte del mundo. Eso se ve acá nada más. Pero es propio, yo digo, del sistema económico que tenemos, ¿ya? En que prima, digamos, la parte económica sobre otros aspectos. Ahora, a eso hay que sumarle que 45.000 personas, aguas abajo, beben agua del río. Ustedes saben cuánto, con 550.000 toneladas que iban a producir, que después se subieron a 750.000 y ahora 1 millón. Y nunca hay un estudio posterior que también debiera siempre haberlo. En el de 550.000 me recuerdo más o menos las cifras, y que se las dejé por ahí anotadas a ustedes, que son 55 toneladas diarias de hidróxido de sodio, 63 toneladas diarias de carbonato de sodio, 63 toneladas diarias de carbonato de calcio, 12 toneladas diarias de agua oxigenada, y me está faltando de ácido sulfúrico, que son 43 toneladas diarias también. Por eso entró a circular el tren, que ese que se había detenido hacia Tomé, ahora pasa por ahí para poder llevar todos los productos. ¿Y eso con la mitad de lo que se está produciendo? Y eso era con la mitad. O sea, eso multipliquémoslo por 2. Y la gente sigue bebiendo agua, siguen sacando agua. Aunque parezca increíble, nadie está haciendo un estudio sobre los efectos de esta contaminación en la salud de las poblaciones ribereñas. Pero el sentido común más elemental indica que si esta enorme cantidad de desechos químicos cumple con la norma, entonces la norma no puede estar bien. Otra pelea grande que dimos y que también se logró, nosotros la planteamos, era que se estableciera un ducto. De manera que, aunque es un paliativo, porque sigue existiendo un problema a nivel del mar, por lo menos tiene más efecto de dilución que lo que tiene el río, que tiene un caudal mínimo. En junio del 2006, yo decía que no había plazos para la instalación del ducto, lo cual no dejaba de ser un problema. Y efectivamente en este momento
todavía se está el ducto trabajando 8 horas, se tiran por el ducto y el resto no. En forma intermitente se está haciendo, porque están probando todavía qué ocurre con las presiones en las distintas partes, porque el ducto tiene 50 kilómetros de largo. Y lo que nunca se hizo, y que también lo hicimos ver nosotros, era que la plataforma marina acá es muy baja y todas las aguas van hacia el interior. Imagínense, se va a meter 2,5 kilómetros el ducto y apenas llegó a 35 metros de profundidad. Entonces todo queda muy superficial. Y eso ni en el primer estudio de impacto ambiental ni en el segundo nunca se estudió. Esta zona es una de las que creemos con seguridad que se podría ver convulsionada con el tema del emisario submarino de la nueva aldea de Selco. Es por un tema de corriente, o sea, siempre las corrientes como que vienen de sur a norte y se mueven de esa forma. Entonces, obviamente, si existe contaminación, que creemos que va a existir, va a llegar de una u otra forma y va a afectar a esta zona, a esta localidad, a este balneario, a esta caleta también. Y me parece un poco insólito, por decirlo menos, que las autoridades avalen o que las regulaciones sean tan permisivas y que estas empresas puedan hacer su negocio y ocasionar este tipo de impactos. Hace ya un mes que esto debe haber empezado a funcionar de forma periódica, con un proceso de marcha blanca, y ahora empieza lo real. O sea, lo primero fue una antesala de lo que puede suceder ahora. Entonces es ahora cuando los movimientos ciudadanos, es ahora donde este programa del vigilante costero tiene un rol súper importante para trabajar con la gente. Nosotros en realidad somos un ente de apoyo, una herramienta, pero acá los que tienen que cuidar las zonas son las personas que viven en las localidades, son las personas que conocen sus zonas, sus terrenos, y los que pueden visualizar algún problema, algo que esté amenazando el lugar, algo que lo esté impactando. Nosotros sabemos que hay mucho contrapeso en términos de lo que puede influir una comunidad como Copquecura, que son comunas pequeñas, en relación a un proyecto económico como el que instala este ducto. O sea, son cosas muy gigantescas. Algunos dicen, pero ¿qué podemos hacer si ya está todo listo, ya está todo cocinado? Y ese es un discurso que es muy conformista por parte de la gente y al cual nosotros atacamos y queremos ir contra eso. O sea, no es así. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que decir cuando las autoridades lo hacen bien, pero también los primeros en levantar la voz y decir cuando lo hacen mal. O sea, es así. Estamos convencidos, yo estoy convencido de que no puedo quedarme quieto, no puedo quedarme de brazos cruzados si veo que están impactando mi zona, si veo que están atentando contra el lugar en el que yo me crié, en el que yo nací, en el que yo quiero vivir. Por lo tanto, necesariamente yo tengo que mantenerme alerta, en movimiento, organizarme, compartir lo que sé y que la demás gente sepa de que existen personas, de que existimos personas, de que estamos dispuestos a plantear el desafío de crecer en ese sentido. O sea, ese es el desafío. Yo estoy convencido de que hay mucho que hacer todavía y que el tema tiene que ser transversal. Acá autoridades, poder económico, ciudadanía, eso es horizontal. Ya se acabaron los verticalismos en el país y nosotros tenemos que dar fe de eso. Y la gente tiene que enterarse de eso también. O sea, debemos entender de que la ciudadanía tiene mucho que decir en los proyectos de inversión local, en el desarrollo económico territorial de las distintas comunas, y eso se tiene que escuchar, esa voz se tiene que considerar, tiene que haber participación ciudadana, tiene que haber activismo,
y porque se necesita. De esa manera se complementan todos los intereses y hay un equilibrio. Si no, algunos despojan a los otros y los otros, después de no haber hecho nada, se lamentan y es muy tarde para arrepentirse. Mi nombre es César Águila. Esta era mi casa, o en realidad sigue siendo la casa donde vivíamos hasta antes del terremoto. Nosotros llegamos a vivir acá en Copquecura hace ya casi 5 años, como una forma de escudriñar un poco en nuestra identidad, de saber un poco más de la historia de mi familia materna. Y de a poco nos fuimos involucrando en la problemática que ha estado padeciendo Copquecura ya desde casi 10 años. Durante todo este proceso que hemos estado viendo, que hemos estado padeciendo, también hemos sufrido el olvido de las autoridades regionales, nacionales, o quizás más que el olvido, la forma como ellos nos silenciaron, como nos dijeron que estábamos equivocados, como nos dijeron que éramos apocalípticos en nuestras predicciones, de que esta industria o que los desechos que iban a tirar al mar iban a ser desechos que no iban a generar mayor contaminación. A pesar de toda la tecnología que ellos puedan meter, estamos hablando de una industria gigante. Hasta ahora van 1.200.000 toneladas anuales de celulosa, casi 3 veces lo que se proyectó en primera instancia. Y eso genera una cantidad de residuos demasiado grande. El océano, si bien es cierto, el océano es muchas veces más grande, nosotros conocemos las corrientes, conocemos el estado del fondo marino y sabemos que este proceso no va a ser algo tan así sencillo como ellos lo quieren hacer parecer. Cualquier intervención que se genere en el océano, tarde o temprano nos va a llegar. En esos 3 meses de funcionamiento observamos que el mar cambió el color del mar, por lo que nos comentaron los amigos surfistas, cambió el sabor del mar. Decían que en algunos momentos era muy ácido y eso nunca antes ellos lo habían sentido. A la semana siguiente de la puesta en marcha del emisario, con el emisario funcionando un 20%, se observó una gran espuma amarilla que corrió paralela por toda nuestra costa, hasta el Tregualemu. Desde Mela hasta Tregualemu, son 52 kilómetros. Era una espuma amarilla que nunca antes se había visto, y que estuvo estacionada ahí durante todos estos 3 meses hasta el día del terremoto. Igual después el terremoto igual tuvo ciertas consecuencias positivas, porque después del terremoto las flotas pesqueras no salieron. Durante 2 meses las flotas pesqueras no salieron, el emisario dejó de funcionar, la industria de celulosa paró y observamos que la costa, que el mar se llenó de vida. Vimos pasar ballenas, vimos pasar delfines, gran cantidad de pájaros detrás de los tremendos cardúmenes de peces, y se notaba como una revitalización del océano. Pero bueno, como todos se tienen que levantar después del terremoto, la industria ya empezó a funcionar, arrojando al río Itata. Por eso el trabajo que nos queda en relación a celulosa quizás ya no va a ser las movilizaciones ciudadanas, ya no van a ser las grandes declaraciones, sino que esto preciso de mostrar cómo la contaminación está llegando a nuestras costas y denunciar
cada uno de estos eventos extraños que está ocurriendo, que van a empezar a ocurrir. O sea, no por ser, sin tener una mirada apocalíptica, el mar de Copquecura va a empezar a cambiar. Ya no va a ser el mismo mar grande, puro, cristalino que veíamos antes, sino que va a ser un mar contaminado que va a estar sufriendo los efectos del hombre.